winner of RuPaul's Drag Race. Down Under's first drag superstar is... La primera temporada de RuPaul's Drag Race Down Under fue... Messi, con eliminaciones injustificadas, una tabla de posiciones muy desproporcionada y la primera reina que volvió a la competencia y llegó a las 4 finalistas, con la que casi sentíamos que se repetía lo de Aviesk. Pero recapitulemos. Drag Race Down Under estrenó su primer episodio el 1 de mayo del 2021, con un runway de Born Naked y No Place Like Home. Jojo y Elektra se enfrentaron al lip sync mientras Choices, Karen ganaba el maxi reto y se convertía en una frontrunner casi de inmediato. Jojo se fue, con un look que dejaba mucho que desear para el nivel al que ya estamos acostumbrados, pero con un mensaje que no fue escuchado, y todo se salió de control porque Jojo Saho fue la primera eliminada. Pero para el segundo episodio ya no nos acordábamos quién es Jojo, y disfrutábamos del Snatch Game con Anita ganándole a todos, y siendo Art la eliminada por el lip sync a una canción de RuPaul y no una de Kylie Minogue, aun cuando era la invitada del episodio. Scarlett y Elektra se enemistaron bien rápido, ni cuenta me di cuando todo se fue al diablo, y mientras mi tocaya ganaba su primer maxi reto, Elektra repetía el bottom junto con Coco Jumbo, siendo esta última la eliminada del episodio. Elektra se convirtió rápidamente en una de las favoritas del público. Si bien nadie esperaba que una reina de bajo presupuesto se adueñara de nuestros corazones, es bien cierto que Elektra hace su arte desde el alma, y aun con la edición de villana para la tercera semana, todos la queríamos de verdad en las finalistas. Para el principio del cuarto episodio nos quedamos fríos, congelados, Frozen y Let It Go, porque volvió Art Simone por petición de absolutamente nadie. Lo hizo bien, pero ¿realmente es necesario? ¿Realmente Art Simone merecía volver a la competencia? ¿Qué hizo para merecerlo? Quizá es por lo que vemos en sus runways. Sí, seguramente es eso. Mi tocaya se peleó con mi favorita y perdió en la vida, pero luego de que se supo de sus problemas con el blackface y a nadie le importó, más que a las verdaderas personas a quienes les perjudica este tipo de acciones, la reina de Oceanía fue comparada con Aviesk Who, la ganadora de la Más Draga 3. El caso de la drag queen mexicana, hasta donde yo sé, explotó por lo que usó en su pasarela de la más prehispánica en la ya mencionada temporada del reality mexicano, y agradecería si alguien puede sacarme de mi ignorancia y decirme si lo ha hecho antes o actualmente. Y fue obligada a pedir disculpas casi de inmediato. Mientras tanto, Scarlett lo hizo en diversas ocasiones como forma de burla hacia las personas de tez oscura en un show regular. Fue súper incómodo ver cómo fue abordado el tema por RuPaul. Solamente le pidió que hablara al respecto y Scarlett se disculpó por hacerlo, y donde cualquier otra concursante hubiese sido arrebatada de sus alas casi de inmediato, RuPaul le ofreció un agradecimiento a la reina por su honestidad. Choices. Las nalgas de todos se nos fueron para adelante como a Silky cuando sacaron a la ganadora del Snatch Game, la que junto con Karen y Scarlett se había convertido en una de las candidatas a las finalistas, Anita Wiglet. Su eliminación fue, a mi parecer, muy injusta. Su pasarela no fue la peor de todas y tenía mucho más que aportar. No quiero hablar mal de nadie, pero pues, vemos. El quinto episodio es en el que descubrimos que etcétera está en el workroom, justo a tiempo para que Elektra gane su primer reto, convirtiéndose en una frontrunner obvia para las finalistas, la favorita de las fans, la primogénita del drag, y etcétera, es etcétereteada a su casa. Kitamin gana el reto del makeover, completando el top 4 junto con Elektra, Karen y... ¡No puede ser! Scarlett cayó al bottom contra Maxi Shield,
Como si no fuera obvio quiénes son las frontrunners aquí. Para el 7º episodio ya tenemos nuestras finalistas obvias. Scarlett gana el show de talentos, y aun cuando Karen nos sirvió un plato frío y vacío, y el talento de Art Simone era meterse un puño en la boca, Elektra es enviada al bottom junto con Kitamin, su mejor amiga en la competencia, y su jefa junto con Anita en la vida real. Por un segundo mi corazón se detuvo. Como ya lo mencioné, ambas formaban parte de mi top 4 y verlas a las dos en el bottom me pareció muy estúpido. Sí, así, muy estúpido. Elektra realizó un performance exquisito y es cierto, Kita pudo hacerlo mejor, pero Elektra no merecía estar entre las peores. El show era de talentos, no de looks. Pero bueno, dejaré de llorar y aceptaré que Elektra se quedó en el top 5. Y sí, fue robada de su lugar en la final por decisiones totalmente arbitrarias. Dejé de tener esperanzas en la temporada y comencé a apoyar a mi tocaya, porque era la que más retos tenía ganados. Pero hay que ser honestos, ¿creían que Scarlett iba a ganar? Ella es material para un All Stars, muchachos. La veremos ganando o pasándola a ella misma junto a las mejores. Las otras opciones eran Karen from Finance. Ella no había mostrado nada innovador desde el primer episodio. Pasó desapercibida en casi cada uno de los capítulos y, si les soy honestos, durante la primera mitad de la temporada no la recuerdo. ¿Podría haberse merecido la corona? Puede ser. Sus looks casi siempre fueron buenos, aunque no lo suficiente como para sobresalir entre sus compañeras. Art Simone. Sinceramente creo que RuPaul la dejó dentro para que hiciera las pasarelas con esos looks que vuelven a uno católico y le hacen gritar ¡Dios santo! Aquel tocado que llevaba con las mariposas en la semifinal fue todo lo que necesitaba para ser feliz nuevamente. Lamentablemente era una reina que estaba de vuelta en la competencia, y muy difícilmente dejarían que algo así suceda en el programa. Y eso nos deja con la mejor opción viable, Kitamin. Si no ganaba Scarlett, sin duda iba a ganar la mejor de las 4, y así fue como pasó. Kita estuvo casi siempre entre las mejores. Aún con solo un reto ganado, fue la que más les llamó la atención a los jueces por sus pasarelas y su trayectoria, no solo dentro del programa, sino en general. El ápice de su viaje en Drag Race Down Under llegó con aquel lip-sync en contra de Elektra, donde se adueñó de un solo espacio en el escenario para destrozar a la lip-sync assassin. Sin duda, puedo decir que estoy feliz con su coronación y la festejé demasiado cuando terminé el episodio. Lo ocurrido dentro de la temporada, los dramas externos y las eliminaciones injustas hicieron de esta una de las entregas más raras que ha tenido hasta ahora la franquicia. Si bien Kitamin es la única que podía levantar el estandarte entre las 3 mejores y Art, también es verdad que dentro de las primeras eliminadas había competencia más fuerte. Pero como espectadores no podemos hacer nada al respecto. Lo que pasó, pasó. Kitamin es la primera ganadora de RuPaul's Drag Race Down Under. Enhorabuena, Kitamin. No olvides comentar qué te pareció el video y regalarme un like o dislike, dependiendo de lo que opines. Si quieres seguir recibiendo más contenido como este, no olvides de suscribirte y darle clic a la campanita para ser de los primeros en verme. Muchas gracias por escucharme.